mi nombre es Salvador Linares y junto a los coautores Caral Viladevall y Joan Carles Ferrer voy a presentarles la comunicación de título Vaguedad y lógica fácil en una exposición de inteligencia animal. Nuestro principal objetivo consiste en mostrar cómo una exposición artística de un tema actual puede ser un recurso didáctico para introducir diferentes conceptos complejos de la filosofía y la matemática. El trabajo ha sido concebido por la Unidad de Matemáticas del Departamento de Empresa de la Universidad de Girona, dentro de un proyecto propio de difusión del pensamiento borroso que se inició en el año 2015, fruto de la colaboración en una exposición de lógica borrosa en el Museo de Ciencias de Barcelona, Cosmocaixa. La exposición Explora, en Cosmocaixa, tenía como objetivo didáctico mostrar los principios lógicos que sustentan la teoría de los subconjuntos borrosos y contó con una sección artística que descubría al visitante de forma visual dichos principios. A título de ejemplo, podemos ver en esta obra de dicha exposición el tratamiento que el artista Caral Viladevall realizó sobre el principio del ser y el no ser. Si bien el pensamiento binario está guiado por principios lógicos, como el principio de bivalencia o el principio del tercero excluido, el pensamiento borroso acepta que las cosas sean y no sean a la vez en un mismo momento de tiempo. La artista utilizó un atardecer para mostrar que en ese momento no es ni de día ni de noche, sino que conviven los dos momentos en ese mismo instante. En el año 2018 se propuso la idea de crear una exposición sobre inteligencia animal dentro del programa piloto de apoyo a iniciativas y actividades en los ámbitos de la divulgación de la investigación y del compromiso social de la Universidad de Girona. La exposición, El increíble ingenio de los animales, fue diseñada para poder ser expuesta tanto en bibliotecas públicas como en halls de facultades. La propia temática de la exposición permitía introducir a diferentes niveles de profundidad conceptos relacionados con la vaguedad y la lógica borrosa. El punto de partida de la exposición consistía en visualizar diversas definiciones de la palabra inteligencia acompañadas por ilustraciones que mostraban ejemplos de actitudes inteligentes. La variedad de definiciones y las posibles dudas de aplicación de las definiciones en ciertos animales o situaciones permitía introducir el concepto de vaguedad de las palabras. El concepto de vaguedad es tratado extensamente en el artículo de Bertrand Russell, Vagueness. El autor reflexiona sobre el hecho que cuando la asignación de una palabra no es bionívoca, se produce el problema de vaguedad. Su autor propone de ejemplo la palabra que designa el color rojo y comenta que dado que los colores constituyen un continuo, habrá matices de color que dudaremos en llamar rojo, no porque se ignore el significado de la palabra rojo, sino porque es una palabra cuyo campo de aplicación es esencialmente dudoso. El concepto de inteligencia tiene también un campo de aplicación dudoso. La araña es capaz de aprender qué presas debe capturar. La abeja se comunica con sus semejantes para transmitir información. El cerdo es un animal capaz de solucionar problemas de forma creativa. Esto justifica la existencia de multitud de definiciones en una búsqueda de una definición exacta que permita clasificar a cada ser en uno de los dos grupos complementarios, animales inteligentes o animales no inteligentes. A falta de esa definición y con la finalidad de conseguir una idea del concepto de inteligencia lo más globalmente aceptada, se ha ido derivando hacia una definición extremadamente abierta. Este hecho es perfectamente coherente con el intento de ir clasificando los casos dudosos y ha llevado a algunos investigadores a creer, tal y como comentan Lev y Hatter, que la inteligencia puede describirse aproximadamente, pero no puede definirse completamente, idea en consonancia con la idea de vaguedad de Russell y la observación de Wittgenstein de que algunas categorías no pueden ser capturadas por una definición clásica. Las definiciones de inteligencia en la actualidad suelen girar en torno a la idea de aptitudes que un ente utiliza con éxito para alcanzar unos objetivos racionalmente escogidos. Con el objetivo de poder introducir posteriormente la lógica borrosa, se propuso partir de la siguiente definición, que permite relacionar un valor de verdad de tipo borroso con cada capacidad. La inteligencia es el conjunto de todo tipo de aptitudes, por ejemplo, rapidez mental, memoria,
posición a examinar la eficiencia de la solución de un problema, etcétera, que un ente utiliza con éxito para alcanzar los objetivos racionalmente escogidos, cualesquiera que sean estos objetivos y cualesquiera que sea el medio ambiente en que se encuentre. Para hacer más evidente que dichas aptitudes están presentes en el mundo animal, diversas ilustraciones mostraron este hecho, haciendo imposible encontrar una definición que separara la inteligencia animal no humana de la humana, en algo más que en el grado de las muchas capacidades relacionadas con la inteligencia. Esperando acentuar el aspecto científico de la exposición, las ilustraciones intentaban mostrar ejemplos reales de sucesos aparecidos en investigaciones, tales como la investigación de Bayes, que mostraba que la araña puede aprender sobre el tipo de presa que capturan, o la de Matsuzawa, que mostraba cómo los chimpancés tienen una sorprendente capacidad para la ordenación numérica. La exposición concluía con un tipo de ilustración de diversos animales a modo de navajas suizas, con instrumentos saliendo de sus cabezas con la finalidad de asociar que cada capacidad relacionada con la inteligencia estaba presente en diferentes grados en dichos animales. A partir de dichos grados se podía introducir la posibilidad de utilizar una función de agregación que posibilitara el cálculo de un valor para ordenar los seres según la inteligencia global. El hecho de que toda función de agregación dependa de los parámetros de peso de los valores individuales permitía generar un debate en torno a si tiene sentido comparar la inteligencia entre diversos animales o incluso entre diversos individuos de una misma especie. Los diferentes temas tratados permiten considerar que la exposición El increíble ingenio de los animales puede ser interpretada como una experiencia de innovación educativa que puede introducir conceptos complejos de la filosofía y de la matemática, cumpliéndose pues el objetivo seminal de la presente comunicación. Muchas gracias por su atención.